Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. El paraguas rojo. The red umbrella. Está lloviendo. El cielo está gris. Carla va al mercado. Ella mira los paraguas. Le gusta un paraguas rojo. Es muy elegante. Cuesta $10. Carla es estudiante. No tiene mucho dinero, ¿Puedo darte $7 por ese paraguas? dice Carla. Está bien, señorita. Este es tu día de suerte. Dame $7. El paraguas es tuyo. Dice el vendedor, Este es mi día de suerte. dice Carla. Ella sostiene el paraguas rojo sobre su cabeza. La lluvia cae sobre el paraguas. Carla va a una pastelería. Ella quiere comprar algunos pasteles. A su hermanito le encantan los pasteles. Ella entra en la tienda. Deja su paraguas rojo cerca de la puerta. Dentro de la tienda está tranquilo. Carla elige 3 pequeños pasteles. Ella habla con el asistente de la tienda. En ese momento, una cliente está saliendo de la tienda. Es una joven. Ella lleva una caja de pastel. Carla va a salir de la tienda. Pero ¿dónde está su paraguas? Hay un paraguas cerca de la puerta. No es un paraguas rojo. No es el paraguas de Carla. Este paraguas es viejo y negro. Tiene un diseño de patos amarillos. No es elegante. Carla toma el paraguas. Este no es mi día de suerte. Dice Carla. Carla camina hacia la plaza del pueblo. Un joven le habla. Hola. Sonríe. Carla no conoce a este joven. Ella se aleja rápidamente. El joven sigue a Carla. Ella camina entre una multitud de gente. El joven sigue el paraguas negro y amarillo. Hola, espera. Grita el joven. Carla se da vuelta. Ella mira al joven. Está enojada, ¡Vete! dice. El joven está triste, Marisa, lo siento. Estoy muy retrasado. dice. ¡No soy Marisa! Grita Carla, ¿No eres Marisa? dice el joven. Señala el paraguas negro con patos amarillos. Ese es su paraguas. Oh, ¿quién es Marisa? Dice Carla. No conozco a Marisa. Voy a encontrarme con ella. Dice el joven. Vamos a tomar un café. Es idea de mi primo. Marisa trabaja con mi primo. No soy Marisa. Dice Carla de nuevo. Mi primo tiene una foto de Marisa. Dice el joven. Ella es alta. Tú también eres alta. Su cabello es corto y oscuro. Tu cabello es corto y oscuro. En la foto, ella tiene un paraguas. Es un paraguas negro con patos amarillos. Tú tienes un paraguas negro con patos amarillos. Carla mira el viejo paraguas. Marisa es una ladrona. Piensa. Ella tiene mi nuevo paraguas rojo. Carla está enojada de nuevo. Por favor, no te enojes. Dice el joven. Mira su reloj.
Son las 3 en punto. Marisa va a trabajar a las 2:30. No puedo encontrarme con ella ahora. Es demasiado tarde. Él sonríe a Carla. Vamos a tomar un café juntos. Carla piensa por un momento. Está bien. Vamos al café de mi tía. El joven sonríe de nuevo. Eso será genial. Me llamo Paul. Soy estudiante de 3er año de Derecho. Soy Carla. También soy estudiante. Estudio ciencias. Carla se sienta en el café con Paul. Beben café. Hablan, ríen y hablan. De repente, Carla se levanta. Oh, no. Es tarde. Debo ir a casa. Debo estudiar. Tengo un examen mañana. Buena suerte. ¿Nos volveremos a ver? Pregunta el joven. Sí. Responde Carla. Eso sería agradable. Dice el joven. Está casi oscuro. La plaza del pueblo está tranquila. Carla ve a una joven alta. La joven tiene el cabello corto y oscuro. Tiene un paraguas elegante. Es un paraguas rojo. La joven es Marisa. Ella está preocupada. De repente, su cara se pone roja. No te preocupes. Dice Carla. Quédate con mi paraguas rojo. Me gusta este paraguas. Es un paraguas de la suerte. Este es mi día de suerte. La lluvia cae sobre los paraguas. Carla sonríe. Luego, ella corre a casa. El valor invisible. The Invisible Value. Había una vez un panadero que tenía una tienda en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Este panadero no era un hombre muy amable. Nunca daba a sus clientes más pan del necesario para pagar su dinero y nunca sonreía. Pero era muy buen panadero. Su pan era el pan más suave que puedas imaginar. A veces, los clientes pagaban por su pan y empezaban a comerlo allí en la tienda. Y sus pasteles eran realmente deliciosos. A su tienda acudía gente de toda la ciudad. Cuando caminaban por la calle, olieron el maravilloso pan del panadero y sus deliciosos pasteles y entraron directamente en su tienda. Pero no todos entraron. Algunas personas simplemente se quedaron afuera de la tienda, oliendo y mirando a través de las ventanas. Al panadero no le gustó esto. Sus estómagos están llenos del olor de mi pan. Les doy un almuerzo gratis y no recibo nada por mi duro trabajo, se dijo. Tal vez haya una manera de embotellar estos deliciosos olores en botellas. Entonces podría venderlos como vendo mi pan. Una mañana de invierno, muy temprano, el panadero estaba en su tienda haciendo pan. No cantaba alegremente mientras trabajaba. Se quejaba consigo mismo de madrugar, del frío y de cualquier cosa que se le ocurriera. En medio de todo esto, miró hacia arriba
y vio a alguien mirando por la ventana. Era un joven que vestía un abrigo viejo. Estaba mirando el pan del panadero y tenía hambre. Estaba oliendo el pan recién hecho y sonriendo. Cuando el panadero lo vio, se enojó mucho. Ese ladrón que está afuera de mi tienda tiene el estómago lleno del olor de mi pan. Es un desayuno gratis. No obtengo nada de mi arduo trabajo, se dijo. El hombre no se movió, simplemente se quedó allí. Cerró los ojos y olió felizmente el pan recién hecho. El panadero estaba realmente enojado ahora. Cruzó la tienda, abrió la puerta y le gritó al hombre: ¡Págame! ¿Pagarte por qué?, preguntó el joven con gran sorpresa. Por los olores que has robado, respondió el panadero. Pero no he robado nada, solo huelo el aire. El aire es gratis, dijo el joven hambriento. No es gratis cuando está lleno de los olores de mi tienda, respondió el panadero. Págame ahora o llamaré a la policía. Como el joven no pagó, el panadero lo tomó por el abrigo y lo arrastró por la nieve hasta la casa del juez. Él tocó la puerta. Después de mucho tiempo, el juez abrió la puerta en ropa de dormir. Miró al panadero y al joven hambriento que estaba parado en la calle. Eran las 6 en punto de la mañana. ¿Qué podría ser tan importante tan temprano en el día?, se preguntó el juez. Este hombre es un ladrón. Robó los olores de mi tienda, dijo el panadero. El juez se sorprendió, pero lo único que dijo fue: entra y cuéntame tu historia. Pero primero dame tiempo para vestirme. Regresó a la casa. Después de unos minutos, regresó y los llevó adentro. Allí se sentaron todos juntos alrededor de una gran mesa. Está bien, cuéntamelo todo. Panadero, empieza tú, dijo el juez. Escuchó en silencio. Primero, el panadero le contó todo sobre el hombre hambriento que le robó todos los olores. El juez siguió escuchando. Entonces, el joven le dijo que el aire era gratis y que cualquier hombre podía tener todo lo que quisiera. Cuando terminaron de contar sus historias, el juez guardó silencio durante unos minutos. El panadero empezó a contarle de nuevo cómo el otro hombre tomaba todos sus olores. Detente, cállate. Ya he decidido lo que haremos, dijo el juez. Joven, ¿tienes dinero? El joven se metió la mano en el bolsillo y sacó unas monedas. Se los mostró al juez y le dijo: Señor, este es todo el dinero que tengo en el mundo. Dame esas monedas, dijo el juez. El joven los entregó al juez.
he escuchado atentamente las historias de ambos. Comenzó el juez. Es cierto que los olores salían de la panadería, y estos olores pertenecían al panadero. Y también es cierto que este joven tomó esos olores sin pagarlos. Entonces, yo digo que el joven tiene que pagarle al panadero por los olores que tomó. El panadero sonrió, quizá por primera vez en su vida. Al instante, extendió la mano para pedir el dinero, pero el juez no le dio las monedas. Panadero, escucha y escucha con atención, dijo. Sacudió las monedas que tenía en las manos y tintinearon. Esto puede compensar los olores, le dijo al panadero. Dame mis monedas, señor, dijo el panadero sin sonreír más. No, dijo el juez. He decidido que el sonido del dinero es la mejor manera de pagar el olor del pan. Y dicho esto, le devolvió las monedas al pobre joven y le dijo que se fuera a casa. ¿Quién soy? Who am I? ¿Dónde estoy? No lo sé. Estoy en una hermosa habitación en una casa antigua. Hay una cama, una silla cara y una hermosa mesa. No puedo ver nada desde la ventana, solo un campo verde. El sol brilla sobre el campo. Puedo escuchar música, música tranquila. Es Mozart. ¿Por qué estoy aquí? No lo sé. Oh, me duele la cabeza. No puedo abrir la puerta ni la ventana. Llevo pantalones grises y una camisa gris. No llevo zapatos. Tengo hambre y sed. No hay comida en la habitación. Tampoco hay bebida. Hay un bolígrafo y un papel en la mesa. No hay nada en el papel. ¿Quién soy yo? No puedo recordar. No puedo recordar mi nombre. No puedo recordar nada. Oh, me duele mucho la cabeza. Estoy muy cansado. Voy a dormir. Es de mañana. Estoy en la cama. Estoy vistiendo la ropa gris. Tengo mucha hambre y mucha sed. Puedo escuchar música otra vez. Es Mozart otra vez. Ya no me duele la cabeza. Recuerdo mi nombre. No puedo recordar nada. Puedo escuchar a alguien. Hay alguien fuera de la habitación. La puerta se está abriendo. Él está en la habitación. Lleva pantalones negros y una camisa negra. No lo conozco. Hola, ¿cómo está tu cabeza? ¿Mi cabeza? Está bien, ya no me duele. Bien. ¿Dónde estoy? ¿No lo sabes? No. ¿Tienes sed? Sí, tengo hambre y sed. Bebe esto. Él tiene un vaso en la mano. Bebo del vaso. Oh, estoy muy cansado otra vez. Voy a dormir. ¿Qué hora es? Me duele la cabeza otra vez. Estoy en la cama y la habitación está oscura. Ya no escucho música. Voy a encender la luz. Ahora puedo ver.
Hay un vaso en la mesa. Tengo sed otra vez. Voy a beber del vaso. Voy a despertarme. ¿Qué? Oh, mi cabeza. Despertar. Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Quién eres? No lo sé. ¿Cuál es tu nombre? No lo sé. Voy a preguntarte otra vez. ¿Cuál es tu nombre? No puedo decirte. No lo sé. ¿De dónde eres? No lo sé. Bebe esto. No, no puedo. Esto. Vas a beberlo, ¿entiendes? Hay una pistola en su mano. Bebo del vaso. La habitación está oscura. Estoy despierto otra vez. Está tranquilo afuera. El sol brilla fuera de la ventana. Hay comida y agua en la mesa. Ya no estoy cansado y mi cabeza está bien. Alguien está viniendo. La puerta se abre. Es el hombre con ropa negra. ¿Quieres hablar? ¿De qué? Bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Yo hago las preguntas. ¿Por qué estás aquí? Dímelo tú. Eso necesita. Me golpea en la cara. Vamos a empezar de nuevo. ¿Quién eres? No puedo recordar. Oh, no me golpees. Pero lo hace. Luego abre la puerta y se va. Hay un bulto en la parte trasera de mi cabeza. Ya no me duele, pero mi cara duele. Un bulto. Puedo recordar algo. Puedo recordar. Estoy en un campo. Estoy tumbado bajo un árbol. Tengo unos binoculares en la mano. Estoy observando una casa. Es una casa antigua y hermosa. Luego hay un ruido detrás de mí. Es un hombre con un perro grande. El hombre lleva una pistola. Luego el hombre me golpea. Me está golpeando en la cabeza con una pistola. Luego todo se vuelve oscuro. Tengo un bulto en la cabeza ahora. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en ese campo? ¿Quién soy? ¿Soy un policía? ¿Soy un espía? ¿Y quién es el hombre? ¿Es un policía? ¿Es un espía? ¿O es un criminal? No lo sé, pero ahora puedo recordar algo. Mañana voy a recordar un poco más. Al día siguiente, el hombre con ropa negra está en la habitación otra vez. Bueno, ¿cómo estás hoy? Estoy bien. ¿Puedes recordar algo? Sí, un poco. ¿Para quién trabajas? No lo sé. ¿Por qué nos estás observando? No lo sé. ¿Quién eres? Dime entonces. Tal vez pueda recordar. Muy listo. No puedo decirte nada. Sale. Recuerdo otra vez. Estoy observando la casa. Es de noche. Llevo un abrigo azul. Hay luces en la casa. Un coche va hacia la casa. Es un jaguar blanco. Estoy observando con cuidado. Puedo ver a dos personas. Tienen una caja. Luego, hay un ruido detrás de mí y el golpe en la cabeza. Está oscuro. Puedo escuchar voces fuera de la habitación. Bueno, él va a hablar. Tal vez no puedes recordar nada debido al golpe en la cabeza.
¿Qué hay de las bebidas? No, las bebidas no nos están ayudando. Bueno, 2 días más, entonces, eso es todo. No tenemos más tiempo. ¿Cuánto sabe? Eso es lo importante. Escucho una llave. Están poniendo una llave en la cerradura. Están girando la llave. Están cerrando la puerta. Se están alejando. Pero la llave está en la cerradura. 2 días más y eso es todo. ¿Qué van a hacer? No puedo quedarme aquí. La llave está en la cerradura. Tengo algo de papel de la mesa. Ahora pongo el papel en el suelo. Empujo el papel bajo la puerta. El papel está bajo la puerta. Ahora tomo el bolígrafo. Empujo el bolígrafo en la cerradura. Sí, ahí está la llave. Está en la cerradura. Empujo la llave con el bolígrafo. Sí, la llave está cayendo de la cerradura. ¿Está en el papel? Oh, no lo sé. Tiro del papel bajo la puerta. Tiro de él lentamente y con cuidado. Muy lentamente y con mucho cuidado. Está viniendo bajo la puerta y ahí está la llave. Está en el papel. Tengo la llave. Puedo abrir la puerta. Está tranquilo afuera. Estoy abriendo la puerta muy silenciosa y cuidadosamente. Hay un corredor. Está vacío. Estoy saliendo. Ahora voy a llevarme la llave. Estoy caminando a lo largo del corredor. Es una casa hermosa. Puedo escuchar la música otra vez, Mozart. Hay muchas puertas. Al final puedo ver escaleras. Puedo escuchar a personas abajo. No puedo bajar. Abro algunas puertas. Hay dormitorios. Abro 4 o 5 puertas. Luego abro otra puerta. La habitación está llena de pinturas, cosas como Picassos, Rembrandts, Van Goghs. ¡Oh! Son hermosas. Están en el suelo. Millones de libras en esta habitación. ¡Millones! Miro un Picasso. Es el famoso Picasso robado de la Galería de Arte de Londres. ¿Quiénes son ellos? Son ladrones. ¿Pero quién soy yo? Cierro la puerta. ¿Cómo puedo salir de esta casa? Tienen armas. Recuerdo uno de los dormitorios. Hay un teléfono. Puedo llamar a la policía. Camino rápidamente a lo largo del corredor y abro la puerta. El teléfono está al lado de la cama. El número está en el teléfono. Bradstreet 3 5 9 7 2. Tomo el teléfono con cuidado. 999. Estoy esperando. ¿Policía, bomberos o ambulancia? Policía, rápido. Bradstreet 3 5 9 7 2. Rápido. Soy un prisionero aquí. No puedo salir. La casa está llena de pinturas robadas. Vengan rápido. ¿Cuál es tu nombre? Vengan rápido. Esto es Bradstreet 3 5 9 7 2. Luego escucho a personas en el corredor. Dejo el teléfono. Puedo escucharlos fuera de la habitación cerrada. Abriremos la puerta entonces. No puedo encontrar la llave. Vamos. No puedo encontrarla. Hay otra llave en la cocina. Tienes razón.
5 minutos. Puedo escucharle otra vez. Él viene con una llave. Él está abriendo la puerta. ¿Qué? Él no está aquí. ¿Qué? Pero la puerta está cerrada. Encuéntralo y lleva tu arma, y esta vez termínalo. ¿Entiendes? Bueno, voy. Puedo escucharlo. Está abriendo puertas. ¿Vendrá la policía o no? Él está en la siguiente habitación. Luego los escucho. Coches de policía, muchos coches de policía. Están fuera de la casa. Es la policía. ¿Qué quieren? No lleves el arma contigo. Están bajando las escaleras. Puedo escuchar voces. Buenas noches, inspector. ¿Qué puedo hacer por usted? Queremos revisar la casa. Estamos buscando algunas pinturas. Mire, aquí no hay nada, nada. Podemos mirar entonces. ¿Pero por qué? Una llamada telefónica. Una llamada telefónica sobre algunas pinturas de... No lo sabemos. No lo saben. Bueno, nosotros... Inspector, las pinturas están aquí arriba. Puedo mostrárselas. Síganme. Es 10 minutos después. El hombre y la mujer están en los coches de policía. Bueno, Eddie, esto es una sorpresa. ¿Eddie? ¿Es ese mi nombre? ¿No puedes recordarme? No puedo recordar. No puedo recordar mi nombre. Eddie. ¿Eddie qué? Eddie Hampton. ¿Qué estás haciendo aquí, Eddie? Le cuento. Le cuento sobre el campo y los binoculares. Le cuento sobre el golpe en mi cabeza y la carrera. Le cuento sobre el papel y la llave. Él está riéndose de mí. Bueno, soy Eddie Hampton, pero ¿quién es Eddie Hampton? Él está riéndose otra vez. ¿Me conoces? ¿Soy un policía? No, Eddie, no eres un policía. Entonces, ¿quién soy y qué estoy haciendo aquí? No lo sé. Pero puedo decirte algo. ¿Qué? Eddie Hampton es un criminal, un ladrón, no un gran ladrón. Esos dos son grandes ladrones con sus pinturas famosas. No. Eres un ladrón pequeño, Eddie. Robas de las casas, televisores, radios, videos, hi-fis, un poco de dinero a veces. Eres un ladrón pequeño, Eddie, pero gracias por tu ayuda. El tren nocturno. The Night Train. Al señor Harris le gustaban los trenes. Tenía miedo a los aviones y no le gustaban los autobuses. Pero los trenes eran grandes, ruidosos y emocionantes. Cuando era un niño de 10 años, le gustaban los trenes. Ahora era un hombre de 50 y todavía le gustaban los trenes. Así que era un hombre feliz la noche del 14 de septiembre. Estaba en el tren nocturno de Helsinki a Oulu, en Finlandia, y tenía 10 horas por delante. Tengo un libro y mi periódico. Pensó, Y hay un buen restaurante en el tren. Y después tengo 2 semanas de vacaciones con mis amigos finlandeses en Oulu. no había mucha gente en el tren y nadie entró en el vagón del señor Harris. Estaba contento por eso.
La mayoría de la gente en el tren dormía durante la noche, pero al señor Harris le gustaba mirar por la ventana, leer y pensar. Después de cenar en el restaurante, el señor Harris volvió a su vagón y se sentó en su asiento junto a la ventana. Durante 1 o 2 horas observó los árboles y lagos de Finlandia por la ventana. Luego empezó a oscurecer, así que abrió su libro y comenzó a leer. A medianoche el tren se detuvo en la pequeña estación de Ottawa. El señor Harris miró por la ventana, pero no vio a nadie. El tren se alejó de la estación hacia la noche negra de nuevo. Entonces, la puerta del vagón del señor Harris se abrió y entraron 2 personas, un joven y una joven. La joven estaba enojada. Cerró la puerta y le gritó al hombre. Carl, no puedes hacerme esto. El joven rió en voz alta y se sentó. Harris era un hombre pequeño y tranquilo. Usaba ropa discreta y tenía una voz suave. No le gustaban las personas ruidosas y las voces fuertes, así que no estaba contento. Los jóvenes siempre son ruidosos. Pensó. ¿Por qué no pueden hablar en voz baja? Dejó su libro y cerró los ojos, pero no pudo dormir porque los 2 jóvenes no dejaban de hablar. La joven se sentó y dijo en una voz más baja: Carl, eres mi hermano y te quiero, pero por favor escúchame. No puedes llevarte mi collar de diamantes. Devuélvemelo ahora, por favor. Carl sonrió. No, Elena. Dijo: Pronto regresaré a Rusia y me llevaré tus diamantes conmigo. Se quitó el sombrero y lo puso en el asiento. Elena, escucha. Tienes un marido rico, pero yo no tengo dinero, no tengo nada. ¿Cómo puedo vivir sin dinero? No puedes darme dinero, así que necesito tus diamantes, hermanita. El señor Harris miró a la joven. Ella era pequeña, con cabello negro y ojos oscuros. Su cara estaba blanca y asustada. El señor Harris empezó a sentir lástima por Elena. Ella y su hermano no lo miraron ni una vez. ¿No pueden verme? Pensó. Carl, Dijo Elena, su voz muy baja ahora. El señor Harris escuchó atentamente. viniste a cenar a nuestra casa esta noche, y fuiste a mi habitación y tomaste mi collar de diamantes. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Mi marido me dio los diamantes. Antes de eso, eran de su madre. Él va a estar muy, muy enojado, y yo le tengo miedo. Su hermano rió. Puso su mano en el bolsillo. Luego la sacó de nuevo y la abrió lentamente. El collar de diamantes en su mano era muy hermoso. El señor Harris lo miró fijamente. Durante 1 minuto o 2, nadie se movió y el vagón estuvo en silencio. Solo se escuchaba el ruido del tren mientras avanzaba rápidamente por la noche fría y oscura.
El señor Harris abrió su libro de nuevo, pero no lo leyó. Observó el rostro de Carl con sus ojos hambrientos y su fría sonrisa. ¡Qué hermosos, hermosos diamantes! Dijo Carl. Puedo conseguir mucho dinero por estos. Devuélvemelos, Carl. Susurró Elena. Mi marido va a matarme. Eres mi hermano. Por favor, ayúdame. Por favor. Carl volvió a reír y el señor Harris quiso golpearlo. Vete a casa, hermanita. No voy a devolverte los diamantes. Vete a casa con tu marido enojado. De repente había un cuchillo en la mano de la joven. Un cuchillo largo y brillante. El señor Harris miraba con la boca abierta. No podía hablar ni moverse. Devuélveme los diamantes, o te mataré, gritó Elena. Su mano en el cuchillo estaba blanca. Carl reía y reía. ¡Qué hermana! ¡Qué hermana tan amable y dulce! No, ahora son mis diamantes. Guarda tu cuchillo, hermanita. Pero el cuchillo en la mano blanca se movió rápidamente hacia arriba y luego hacia abajo. Hubo un grito largo y terrible, y el cuerpo de Carl cayó lentamente sobre el asiento. El color del asiento comenzó a cambiar a rojo, y el collar de diamantes cayó de la mano de Carl al suelo. El rostro de Elena estaba blanco. Oh, no. Susurró. Carl, vuelve, vuelve. No quería matarte. Pero Carl no respondió, y la sangre roja corría lentamente por el suelo. Elena puso su cabeza en sus manos, y nuevamente en el vagón hubo un grito largo y terrible. El rostro del señor Harris también estaba blanco. Abrió la boca, pero no pudo hablar. Se levantó y se movió con cuidado hacia la puerta. La joven estaba tranquila ahora. No se movió ni miró al señor Harris. En el pasillo, el señor Harris corrió. El guardia estaba en la parte trasera del tren y el señor Harris llegó allí en medio minuto. ¡Rápido! Dijo el señor Harris. ¡Venga rápido! ¡Un accidente! ¡Una joven! ¡Oh Dios! Su hermano está... ¡Él está muerto! El guardia corrió con el señor Harris de vuelta al vagón. El señor Harris abrió la puerta y entraron. No había un cuerpo muerto de un joven. No había una joven. No había sangre. No había cuchillo. No había collar de diamantes. Solo estaban las bolsas del señor Harris y su sombrero y abrigo. El guardia miró al señor Harris y el señor Harris lo miró a él. Pero Comenzó el señor Harris. estaban aquí. Los vi. Ella, la joven, tenía un cuchillo y ella mató a su hermano. ¿Un cuchillo, dices? Preguntó el guardia. Sí, Dijo el señor Harris rápidamente. un cuchillo largo, y su hermano tomó sus diamantes. Así que ella... ¡Ah, diamantes! Dijo el guardia. ¿La joven se llamaba Elena? Preguntó. Sí, así es. Dijo el señor Harris. ¿Cómo sabes eso? La conoces. Sí y no. Dijo el guardia lentamente.
Pensó por un minuto, luego miró al señor Harris. Elena di Saronelli. Dijo, Tenía ojos oscuros y cabello negro. Muy hermosa. Era mitad italiana, mitad finlandesa. Su hermano era medio hermano. Tenían el mismo padre, pero su madre era rusa, creo. Tenía. el señor Harris miró fijamente al guardia. Pero ella, Elena, está viva. ¿Y dónde está ella? ¡Oh, no! Dijo el guardia. Elena di Saronelli murió hace unos 80 años. Después de que mató a su hermano con un cuchillo, se tiró del tren y murió de inmediato. Fue cerca de aquí, creo. Miró por la ventana hacia la noche. El rostro del señor Harris estaba muy blanco de nuevo. 80 años. Susurró. ¿Qué estás diciendo? Ella y su hermano, pero los vi. Sí, es correcto. Dijo el guardia. Los viste, pero no están vivos. Son fantasmas. A menudo vienen en el tren nocturno en esta época en septiembre. Yo nunca los veo, pero alguien los vio el año pasado. Un hombre y su esposa. Estaban muy descontentos por eso. Pero, ¿qué puedo hacer? No puedo detener a Elena y Carl de venir en el tren. El guardia miró al rostro blanco del señor Harris. ¿Necesitas una bebida? Dijo. Ven y toma un vodka conmigo. El señor Harris normalmente no bebía vodka, pero tenía miedo. Cuando cerraba los ojos, podía ver el cuchillo largo de Elena y escuchar su terrible grito. Así que fue con el guardia a la parte trasera del tren. Después del vodka, el señor Harris se sintió mejor. No quería dormir y el guardia estaba feliz de hablar. Así que el señor Harris se quedó con el guardia y no volvió a su vagón. Sí. Dijo el guardia. Es una historia famosa. No la recuerdo toda. Sucedió hace mucho tiempo, por supuesto. El padre de Elena era un hombre famoso aquí en Finlandia. Fue muy rico una vez, pero tuvo 3 o 4 esposas y unos 8 hijos, y le gustaban las cosas buenas de la vida. Así que no había mucho dinero para los hijos. Carl, el hijo mayor, era un hombre malo, dicen. Quería una vida fácil y dinero en la mano todo el tiempo. El tren se apresuraba hacia Oulu a través de la noche negra y el guardia bebía más vodka. Ahora Elena. Dijo. No tuvo una vida fácil con esos 3 hombres difíciles. Un padre, un hermano y un esposo. Un año visitó a la familia de su madre en Italia y allí conoció a su esposo Di Saronelli. Era rico, pero no era un hombre amable. Volvieron a Finlandia y Carl a menudo visitaba su casa. Quería dinero del esposo rico de su hermana. Elena amaba a su hermano y le daba algo de dinero. Su esposo no le gustaba a Carl y estaba enojado con Elena. Dejó de darle dinero y después de eso, bueno, ya conoces la historia. Sí. Dijo el señor Harris. Pobre infeliz Elena. El señor Harris se quedó con sus amigos en Oulu durante 2 semanas. Fueron semanas tranquilas y el señor Harris tuvo unas buenas vacaciones. Pero tomó el autobús de vuelta a Helsinki. El autobús era lento y había mucha gente en él, pero el señor Harris estaba muy feliz.
No quería tomar el tren nocturno a través de Finlandia otra vez. Perdida. Lost. Ana no durmió en toda la noche. Estaba emocionada. Temprano en la mañana, su padre la llamó. Vamos, Ana. Es hora de levantarse. Es un largo camino hasta la estación. Ana se vistió y pronto estuvo lista. No desayunó, estaba nerviosa. Iba a visitar a su tía en Naira. Iba sola en un tren por primera vez. Ana y su padre salieron del pueblo y comenzaron a caminar hacia la estación. Era un camino largo. Llegaron a la estación al mediodía. Pronto llegó el tren. Estaba casi vacío. Ana subió. Estaba asustada. Era su primer viaje lejos de casa. Tu tía te esperará en Naira. Dijo su padre. Ten cuidado ahora, Ana. No hables con extraños. El tren arrancó de repente. Pronto iba rápido. Ana miró a su padre. Se veía más pequeño y luego desapareció. El viaje en tren fue muy largo. Ana miró por la ventana. Los campos, árboles, pueblos y animales pasaban rápidamente. Después de un rato, comenzó a sentirse soñolienta. Estaba muy cansada. Lentamente se quedó dormida. Más tarde, Ana se despertó. Estaba oscuro afuera. Se sentía pequeña y perdida. Estaba muy lejos de su pueblo y de su padre. Ahora había un hombre en el vagón con ella. Tenía una cara fea y era muy grande y fuerte. Su cabello era muy corto. Parecía malo y peligroso. El hombre sonrió a Ana. Hola, Dijo. ya estás despierta. ¿A dónde vas? Ana recordó las palabras de su padre. No dijo nada. ¿Vas a Polona? Preguntó el hombre. Ana se sorprendió. No, a Naira. Dijo. ¿Naira? Dijo el hombre. Pero pasamos Naira hace 2 horas. Estabas dormida. Ana quería llorar. Se sentó muy quieta. Hacía calor en el vagón, pero Ana tenía frío. ¿Pasamos Naira? Preguntó. Sí, Dijo el hombre. Ana pensó en el viaje de regreso a Naira. ¿Cuánto costaría? No tenía dinero. Pensó en su tía en la estación de Naira. no te preocupes. Dijo el hombre. Te ayudaré. ¿Cómo te llamas? Ana. Dijo. Me llamo Sam. Puedes confiar en mí, Ana. Ana miró a Sam otra vez. Era muy feo. Tenía una cicatriz larga en la cara y parecía peligroso, pero parecía amable. ¿Era bueno o malo? Ana no lo sabía.
El tren comenzó a desacelerar. Sam se levantó y miró por la ventana. Ana vio un periódico en el asiento de Sam. Había una fotografía en la última página. Era una foto de Sam. Encima de la foto había un titular. Este hombre es un luchador peligroso. Ahora Ana estaba segura. Sam era un hombre malo y peligroso también. Era un criminal. Ana debía tener cuidado. Debía alejarse de él rápidamente. Sam dejó la ventana. Estamos llegando a Polona ahora. Quédate conmigo. Te ayudaré. Dijo. El tren se detuvo. Ana saltó y corrió hacia la puerta. Quería huir. La puerta era muy pesada. No pudo abrirla. Sam estaba detrás de ella. Yo la abriré. Dijo. En la salida de la estación, detuvieron a Ana. ¿Dónde está tu boleto? Este boleto es para Naira. Me quedé dormida. Pasé Naira. No tengo dinero. Yo pagaré. Dijo una voz. Era Sam. Gracias, Señor. Ven conmigo, Ana. Ana quería huir, pero tenía miedo de Sam. Estaba cansada y perdida. Polona era una ciudad grande. Ana no conocía a nadie allí. Sam llamó un taxi. Ana subió. Al Hotel Boxer. Dijo Sam al conductor. El taxi fue muy lejos. Las calles de Polona eran anchas y concurridas. Había muchos coches, tiendas y personas. El taxi giró hacia una calle pequeña y oscura y se detuvo. Sam salió y pagó al taxista. Ana miró de un lado a otro de la calle. Vamos, Ana. Dijo Sam. Ana no podía escapar. Estaba débil y lenta. Sam era grande y fuerte. Ella siguió a Sam dentro del hotel. Había un café dentro del hotel. No parecía muy limpio. Dos hombres estaban bebiendo y jugando a las cartas. Vieron a Sam. Uno de ellos dijo: Hola, Sammy. Ven y toma una bebida. ¿Quién es la chica bonita? Sam se quitó el abrigo y se sentó. Hola, Tino. Hola, Bobs. Dijo. Esta es Ana. Está perdida. Los hombres miraron a Ana y rieron. ¿Está perdida? Dijo Tino. Pobre Ana. Eres un hombre afortunado, Sam. Toma una bebida. Sam le dio una silla a Ana. Ella se sentó. Miró a los hombres. Tino tenía un bigote. A Boops le faltaban los dientes frontales. Parecían duros. Los hombres estaban bebiendo. Tino le dio a Ana un vaso. Vamos, Ana. Bebe un poco de vino. Ana apartó el vaso. Pensó, no debo comer ni beber nada. Estos hombres me darán una droga. Entonces me quedaré dormida. Sam llamó al camarero. Trae la cena.
Trae comida buena y caliente. El camarero vino con la comida. Bubs puso algo de comida en un plato y se lo dio a Ana. Parecía buena y olía deliciosa. Ana se olvidó de las drogas y comenzó a comer. Comió rápidamente y terminó todo. Dejó la cuchara. Los hombres la estaban mirando. Rieron. Ana estaba muy asustada de nuevo. Vamos, Ana. Dijo Sam. Estás cansada. Debes ir a la cama ahora. Él tomó su brazo. Cierra su puerta, Sam. Dijo Tino. Hay hombres malos en Polona. Debes mantenerla segura. Bubs se rió. Buenas noches, Ana. Sam llevó a Ana al piso de arriba y a una habitación. Su corazón latía rápido. Buenas noches, Ana. Dijo Sam. Le sonrió. No te preocupes, estás segura aquí. Ana no dijo nada. Sam parecía amable, pero recordó el periódico. Sam era peligroso y sus amigos también parecían peligrosos. Debía escapar. Sam salió de la habitación y cerró la puerta. La cerró con llave y bajó las escaleras. Ana se sentó en la cama y lloró. Abajo, los hombres bebían y jugaban a las cartas. Ana escuchó sus voces. Se estaban riendo. Después de mucho tiempo, se quedó dormida. Ana se despertó tarde. El sol brillaba. Miró por la ventana. El camarero estaba sentado afuera en la calle. Estaba fumando un cigarrillo y leyendo un periódico. Ana miró alrededor de la habitación. Estaba sucia. Había papeles viejos en el suelo. En una esquina había una mesa pequeña con algunas cosas encima. Ana tuvo una idea. Había un bolígrafo en la mesa. Tomó el bolígrafo y recogió un trozo de papel del suelo. Escribió: Por favor, ayúdame. Quiero ir a Naira. Mi tía me está esperando allí. Debo escapar. No tengo dinero ni amigos. Ana. Lanzó la nota por la ventana. El camarero la recogió. Leyó la nota. Miró hacia arriba y la vio. Le sonrió y entró en el hotel. Ana escuchó voces fuera de su habitación. Alguien abrió la puerta. El camarero entró. Había alguien en las escaleras detrás de él. Es un policía, pensó Ana. Ha traído un policía. Corrió hacia adelante. Era Sam. Tenía su nota en la mano. Buenas tardes, Ana. Dijo Sam. Has dormido muy tarde. Debes tener hambre. Ven y come algo. Nos vamos pronto. El camarero sonrió a Sam. Ana entendió. El camarero no quería ayudarla. Él y Sam eran amigos. Ana bajó las escaleras con Sam y le dieron algo de comida, pero no tenía hambre. No comió ni bebió nada. Sam salió a la calle. Ana escuchó voces. Sam estaba hablando con un hombre. ¿Qué estaban planeando? Sam volvió a entrar. Vamos, Ana. Tenemos que irnos ahora.
Un taxi estaba esperando afuera. Ana y Sam subieron. ¿A dónde vamos? Preguntó Ana. Sam la miró. Te llevaré con tu tía más tarde. Primero tengo un trabajo importante que hacer. Sam sonrió. La sonrisa torció su rostro. Se veía muy feo. Pronto el taxi se detuvo. Sam y Ana salieron. Estaban frente a un gran edificio. Había un cartel afuera. Ana entendió ahora. Sam era un boxeador. Peleador peligroso significaba buen boxeador. Sam no era un criminal. Ana siguió a Sam al edificio. Era un salón muy grande. Había asientos a todos lados. En el medio estaba el ring de boxeo. Tino y Babs los estaban esperando. Quédate aquí, Ana. Dijo Sam. Tino y Babs te cuidarán. Debo irme ahora. Tino y Babs estrecharon la mano de Sam. Buena suerte, Sam. Dijo Babs. Ganarás, seguro. Dijo Tino. Ana sonrió a Sam por primera vez. Buena suerte, Sam. Tino y Babs llevaron a Ana a un asiento junto al ring. Tino se sentó a un lado de ella y Babs al otro. Ana se sentó en silencio y esperó. Los dos hombres hablaban emocionados. Sam va a ganar. Dijo Tino. Por supuesto que ganará. Dijo Babs. Es el mejor peleador del país. Ana escuchó. Sam era famoso. Todos quieren que gane. A todos les gusta. Dijo Tino. Es verdad. Dijo Babs. Sam es un gran boxeador y también es una buena persona. Sé una historia sobre Sam. Dijo Tino. Una noche estaba durmiendo en su cama. Oyó gritos en la calle y miró afuera. Una casa estaba en llamas. Corrió afuera. Había un niño en la casa en llamas. Entró y salvó al niño, pero resultó gravemente herido. Su rostro se quemó y le quedó una cicatriz. Pobre Sam. Dijo Babs. Por eso es tan feo. Ambos se rieron. Ana escuchaba en silencio. Ahora entendía todo. Estaba a salvo con Sam. Se sintió apenada por él. ¿La pelea va a empezar pronto? Le preguntó a Tino. Sí, por supuesto. Empezará muy pronto. El salón estaba lleno de gente ahora. Chicos vendían cigarrillos y dulces. Todos reían y bromeaban. El árbitro estaba esperando en el ring. El público estaba emocionado ahora. Sam, Sam, queremos a Sam. Gritaban. Sam subió al ring. Llevaba pantalones cortos y grandes guantes de boxeo. Levantó ambas manos en el aire. La multitud aplaudía. Sam, Sam, Sam. Gritaban. El otro peleador subió al ring. Era muy grande y fuerte. Aquí viene Danny. Dijo Tino. Es un muy buen peleador.
Ana estaba preocupada. No te preocupes, Ana. Dijo Bobs. Sam es el mejor peleador del país. El árbitro llamó a los dos boxeadores al centro del ring. Les habló en voz baja durante unos momentos. Luego, Sam y Danny se estrecharon la mano. Los dos peleadores volvieron a sus esquinas y esperaron. Sonó una campana y la pelea comenzó. Danny era más joven que Sam, pero era un buen peleador. Se movía rápido. Intentó golpear a Sam, pero Sam se apartaba cada vez. Los brazos de Sam eran largos. Se movía muy rápido. Golpeó a Danny fuerte muchas veces. Ana estaba muy emocionada. Sus manos apretaban el asiento con fuerza. Fue una pelea larga. Sam se movía rápidamente. Golpeaba a Danny a menudo, pero Danny no caía. Sam se estaba cansando. Se movía más lentamente. Ana estaba preocupada. La multitud gritaba. Sam, Sam, Sam. Ana gritaba. Sam, Sam. Vamos, Sam. Cuidado. Tino y Bubs también gritaban. Danny golpeó el rostro de Sam con fuerza. Sangre salió de la nariz de Sam y uno de sus ojos estaba casi cerrado. Pero Sam no se detuvo. Corrió hacia adelante y golpeó a Danny con todas sus fuerzas. Danny se cayó y quedó inmóvil. El árbitro comenzó a contar. 1, 2, 3, 4. Danny no se movió. 5, 6, 7. Danny intentó levantarse. No pudo. 8, 9, 10. Danny permaneció inmóvil. La pelea terminó. Sam fue el ganador. Ana se reía y aplaudía. Bien hecho, Sam. Bien hecho, Sam. Gritaba. Nadie la escuchó. Todos gritaban. Sam, queremos a Sam. Queremos a Sam. Tino y Bobs llevaron a Ana al vestuario. Sam estaba descansando. Hola, Sam. Estuviste genial. Dijo Ana. Sam estaba sorprendido. Hola, Ana. Dijo Sam. Estás diferente ahora. No me hablabas antes. Lo siento, Sam. Estaba asustada. Lo sé. Soy grande y feo y te asustaste. Pero no soy un criminal, Ana. Lo siento, Sam. Dijo Ana de nuevo. Me equivoqué. Ya no tengo miedo. Sam estaba contento. Vamos, Ana. Iremos a Naira ahora. Tu tía te está esperando. Ana se despidió de Tino y Bobs. Se subió a un taxi con Sam. Era un largo camino hasta Naira y Ana le hizo muchas preguntas a Sam. Hablaron y hablaron y hablaron. Llegaron a Naira por la noche. Estaba oscuro.
Sam conocía a Naira. Rápidamente encontró la casa de la tía de Ana. Llamaron a la puerta. La tía de Ana estaba en la puerta. Estaba llorando. Oh, Ana, Ana. Gracias a Dios, al fin estás aquí. Luego vio a Sam. Se veía terrible. Su rostro estaba cortado y magullado después de la pelea. Ana, ¿quién es este hombre? Tía, Dijo Ana. no te enojes. Este es Sam. Me quedé dormida en el tren. Pasé la estación de Naira. Sam me ayudó. Me llevó a un hotel. Me trajo a Naira en un taxi. La tía de Ana miró a Sam de nuevo. Un momento. Corrió adentro. Volvió con un periódico. La fotografía de Sam estaba en la última página. ¿Eres Sam el boxeador? Preguntó. Sí, lo soy. Dijo Sam. La tía de Ana estaba contenta. Sam era famoso. Era un gran hombre. Todos lo conocían. Entra, Sam. Por favor, siéntate. ¿Quieres un poco de té? Ana se sentó en la habitación con su tía y Sam. No dijo nada. Se sentía muy feliz. La tía de Ana le hizo muchas preguntas a Sam. Se reía mucho. Le caía bien. Se estaba haciendo muy tarde, Debo irme ahora, Ana. dijo Sam. ¿Puedo venir a verte de nuevo? Sí, Sam. Dijo Ana. Ella le sonrió.